Más que Vencedores es totalmente un programa inspirado en Dios y es para compartir y conocer cómo por medio de una relación con Dios podemos vencer ante cualquier situación que pasa en nuestra vida. Dios dispone a todas las personas que hemos sido llamados, todas las cosas que Él dispone para nosotros lo hace para el bien, porque para quienes lo aman realmente, y todos los que hemos sido llamados a un propósito nos predestinó a ser transformados en su verdad, siendo más que vencedores en Cristo. Recuerden que seguimos en esta serie, Los tiempos de Dios. El episodio pasado estuvimos hablando acerca de la madurez espiritual y por qué es necesario entender que no podemos ser todo el tiempo bebés espirituales y estar alimentándonos como bebés de leche. Tenemos que todo eso que hemos aprendido por parte del Señor, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. No puede quedar retenido en nuestra mente. Tenemos que compartirlo porque somos como una fuente que da vida y Dios es vida, entonces de Dios mana la vida, entonces la palabra del Señor no puede quedar retenida en nosotros, tenemos que compartirla. El Señor nos manda a ser discípulos y en medio de ese proceso que estamos viviendo como hijos de Dios, vamos a ser procesados y vamos a poder operar, poder manifestar esa templanza, esa seguridad, esa autoridad, esa madurez. Todo eso anterior que he mencionado representa la madurez, nuestro crecimiento. Cuando estamos pasando una dificultad, ¿nos estamos quejando? ¿O estamos viendo cómo enfrentar el problema o la situación e ir hacia adelante y entender que es un tiempo determinado y que me va a venir a ayudar a enseñar, a darme un aprendizaje, una lección, pero también este tema que les traigo lleva un equipaje ligero. Y dentro de este tema lleva un equipaje ligero. Es necesario despojarnos de muchas cosas y al despojarnos va a ser doloroso. ¿Por qué? Porque vamos a ser también disciplinados por nuestro Señor, por Dios. Dios, como hijos de Dios, somos disciplinados porque tenemos un Padre que nos ama, un Padre que quiere ver un crecimiento en nuestra vida y no un estancamiento. Él está ocupándose, más que preocupado, ocupándose para que tú crezcas, tú y yo crezcamos y vayamos hacia adelante y seamos transformados en su verdad. En su verdad es operar en amor, mostrarles la realidad. No venimos a morir, venimos a vivir y vivir una vida en abundancia. El mundo dice, naces, creces, te reproduces y mueres. Y ese es el ciclo de vida que nos enseñan los libros de educación. Pero realmente el libro de la vida, que es la palabra del Señor, nos enseña que si nosotros confiamos en el Señor, ponemos nuestra fe, nuestra vida, nuestra alma, es eterna. Naciendo de un espíritu, somos eternos. Pero para ello, nosotros, con el paso del tiempo, hemos ido tomando cosas en la vida que por desconocimiento no sabemos que vienen a afectarnos en nuestra vida, vienen a hacer morir en algunas áreas de nuestra vida y nuestra parte espiritual, sobre todo, que es la principal para que en nuestra vida física se vea una manifestación. Cuando una persona está enferma, probablemente hay cosas que la detonan a que está enferma. Padecimientos como artritis, cáncer. Hay cosas generacionales que vienen
de generación en generación y que son una maldición generacional. Pero también hay cosas que nosotros las hemos adoptado y las hemos vuelto parte de nuestro equipaje, una carga en nosotros. Ese resentimiento, ese dolor, esas heridas, porque alguien nos hizo algún comentario, alguien que nos engañó en alguna relación. A lo mejor tu papá, tu mamá te trató mal, algún familiar, a lo mejor fuiste abusado sexualmente y todo eso, si nosotros no sabemos cómo tratarlo, el retenerlo se vuelve una herida, se vuelve una amargura y con ello yo hago esa reciprocidad que a mí me hicieron, con reciprocidad lo que a mí me hicieron. Yo puedo herir a la persona porque yo recibí eso sin querer, sin desearlo a lo mejor, pero de forma automática yo lo hago en los demás. Y todo aquello es necesario despojarse de todo aquello que hemos retenido en nosotros. Cuando lo soltamos es doloroso porque nos acostumbramos a cargarlo. Y tenemos que comprender que tenemos un Padre que nos va a disciplinar y que nos va a hacer saber que necesitamos despojarnos de esas ataduras, de esas ataduras que se han vuelto amargura en nuestra vida, dolor, resentimiento, depresión. Y hay que entender que si nosotros tenemos a un Espíritu Santo, debemos de cuidar de no entristecerlo. La palabra de Dios habla de no contristar el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Porque lo hemos hablado, o es blanco o es negro. Con Dios no hay medias tintas. El más o menos nosotros lo hemos creado para sentirnos bien, para no sentirnos tan culpables. Pero realmente o es sí o es no. Ya lo que tú definas y lo que tú creas y lo que tú quieras inventarte, eso ya es cuento de uno. Pero en la realidad tenemos que saber que no podemos tomar, no podemos conservar en nuestra vida ese equipaje. ¿Y por qué? Te invito a que vayamos a Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición aparte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fíjate qué tanto amor trae todo esto. Dios pagó por todo ese equipaje, por esa condenación que lleva a muerte. Todo pecado, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Entonces, independientemente a la paga del pecado, el estar deprimido, el estar con resentimiento, con amargura, realmente eso te destina a que no lleves una vida en abundancia. Dios cargó por toda aquella aflicción, por toda enfermedad. Pero necesitamos comprender que tenemos a un Padre que es amor y que es justo. Y cuando nosotros estamos dispuestos a entregarle esas cargas, presentarlas y despojarnos de ellas, somos libres y viviremos una vida en abundancia. Es necesario que fijemos la mirada en Jesús, el que inició y perfeccionó la fe. ¿Por qué? Porque Él es el único camino que nosotros podemos tomar
No hay tantos caminos, no hay varios caminos, no hay muchos caminos, solamente hay uno solo, es estrecho y requiere compromiso, pero un compromiso honesto, genuino, porque Él se toma en serio cuando tú le dices, Padre, tómame de tu mano, tómame, quiero tomarme de tu mano, tómame de la mano, quiero ir contigo. Y Él se toma en serio eso. Entonces, en el proceso nos va a ir revelando. ¿Cómo nos lo va a ir revelando? A través de que yo entro en intimidad con el Espíritu Santo. Cuando nosotros recordemos que todo hijo de Dios ya reconoció a Cristo en su corazón, y cuando reconoce a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquello que conforma la Santa Trinidad y es la forma en la que en este cuerpo el Espíritu de Dios habita en nosotros y podemos ser uno. De esa manera es como no necesitas irte a una montaña, irte a un templo porque crees que ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está donde tú vas por fe. Tú has recibido el Espíritu de Dios y Él está contigo. Entonces, desde donde tú estés en oración, puedes hablar con Él, agradecerle, alabarle y poder pedir la dirección que necesitas para llevar la vida que tenemos, para saber cómo vivir la vida que Él nos ha entregado, para honrar esa vida que nos ha dado. Entonces, a fin de que tú pudieras tener un equipaje, tú y yo pudiéramos tener un equipaje ligero, sin cargas, Él las cargó por nosotros. Y recuerdo, ¿cuáles son esas cargas? La falta de perdón, la amargura, la tristeza, el enojo, el resentimiento, la idolatría a otros dioses que nosotros levantamos por ignorancia, santos, vírgenes, hijos, esposos. ¿Y por qué dijo hijos y esposos? Porque a veces hay madres, hay padres, hay personas que ponemos antes que a Dios, un hijo, un padre, y no le podemos dar el lugar a una persona o a un ídolo, a una persona que podemos decir que es una estrella o por su popularidad. No podemos poner a alguien que es creación en el lugar de Dios, en el lugar de nuestro Creador, en el lugar de nuestro Padre. No podemos poner a esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene ese poder, no tiene esa autoridad. Y porque si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, es lo que nos va a llevar a tener una buena relación con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo y en las áreas que tú te muevas, el ministerio que Dios te haya entregado. El ministerio me refiero no solamente a una iglesia o una asignación como un pastorado o ser maestro o ser evangelista. Desde la área de tu trabajo, ese es tu primer ministerio. Obviamente es tu familia, pero también en el trabajo ese es un ministerio que Dios te entrega. Pero a veces por religiosidades o formalidades que yo les llamo, desconocemos que en esos campos de acción Dios nos ha puesto por un propósito. Nos ha puesto para que nosotros desde ahí le podamos servir, desde ahí podamos compartir. Pero retomando todo esto, es necesario desprendernos, porque cuando Jesús venció la muerte, quitó en nosotros el pecado, las enfermedades, aflicciones, todo aquello que nos condenaba con tal de que tuviéramos una vida en abundancia. Por eso necesitamos despojarnos de todo aquello. Desde nuestra parte interior debemos cortarla, debemos cancelar
romper con toda maldición generacional, con toda falta de perdón, con toda amargura, con tristeza, enojo y resentimiento. Debemos de comprender que tanto hay demonios como hay espíritus, y no me refiero al Espíritu Santo, y hay espíritus de tristeza, hay espíritus de amargura, y todo eso tenemos que echar fuera de nuestra vida. Hay muchas personas, y yo en mi caso también lo hacía. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no me permites tener tal cosa? Pero no nos hemos preguntado por qué a veces las bendiciones se retraen o porque hay cosas que en nuestra vida no se dan. Ojo, una puede ser porque Dios no te lo da porque no quiere que te desvíes, pero hay otras que no se dan porque hemos retenido en nuestra vida estos equipajes, estas maletas en nosotros y que no hemos querido despojarnos, que hemos querido conservarlas. Y quiero decirte que todo eso estorba, porque ¿cómo vas a dar amor si estás lleno de amargura? Si estamos llenos de amargura o tristeza, si nosotros estamos totalmente deprimidos, ¿cómo vamos a dar ese amor? Los resentimientos, no podemos estar tanto tiempo enojados en nosotros, por eso viene el cáncer, pero la gente no piensa, nada más piensa que son padecimientos por genética, por alimentos, pero es por la forma en la que vivimos. Las enfermedades se detonan desde la parte espiritual hasta nuestra vida física. Ahora, hay cosas que pueden llegar a ser un desierto en nuestra vida, pero eso nos lleva de alguna manera con un propósito. Y yo sé que es difícil decir, pues, ¿cómo Dios permite que me enferme? Pero no es porque Él quiera verte caer o el verte mal, no. Él quiere que te fortalezcas y sepas que en medio del desierto, la dificultad que tú estás viviendo, te, tú te fortalezcas en Él, porque ahí lo vamos a conocer. Cuando estamos a falta de todo, carentes, buscamos agarrarnos de algo. Y por desconocimiento, en ocasiones buscamos a esos santos, a esas vírgenes, a esos ídolos, a esos amuletos, a la santería, en vez de buscar al que nos creó, al que nos diseñó como tal. Y dentro de esa genética, dentro de esa programación que viene en tu ADN, el Señor mismo fue el ingeniero que lo diseñó y puso esos códigos que hoy los científicos lo han descubierto y no han querido decir, porque ellos saben perfectamente que no venimos del chango como mucha gente lo piensa, o como del Big Bang, que hubo un impacto y así se creó el mundo. No. Ellos saben perfectamente porque lo han dicho, sabemos que esto vino de algo superior y ese ser superior es el Dios único. No hay más. Y en ocasiones por buscar alternativas, vienen a traernos esos equipajes, esas maletas, esas cargas y no nos ayudan en nuestra vida. Por eso tenemos que buscar a Dios, porque ahí lo vamos a conocer. Cuando estamos mal, buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que Dios creó para que dependiéramos de Él. Me refiero al modelo de que en todas las cosas necesitamos a Dios. ¿Qué pasa cuando vamos a tomar una decisión y andamos pidiéndole consejo a la gente? ¿Por qué creen? Porque necesitamos el consejo de Dios. Nada más que no lo sabemos. Andamos preguntándole a la gente qué hacer con nuestra vida, pero se nos olvida que el que nos creó tiene la sabiduría y tiene la guía para llevarnos al siguiente nivel, porque Él conoce el propósito por el cual hemos sido diseñados. Entonces, si nosotros recurrimos al que nos diseñó, vamos a perseverar, vamos a vencer, la victoria es nuestra
cuando no sé qué decisión complicada de trabajo se me está presentando, no sé si aceptarla, no sé cómo conversar para mejorarla. Por eso tienes a Dios y por eso te dio el Espíritu Santo para que tú puedas conversar y decirle, Espíritu Santo, pon las palabras en mi boca para que esta junta de trabajo, para que en este discipulado, para que en este evento que yo tengo próximo en mi vida, pongan las palabras de sabiduría. Espíritu Santo, muéstrame qué camino, tengo alguna duda en mi vida, muéstrame la guía. Y esa es la forma en la que podemos recurrir cuando no sabemos qué hacer. Cuando tú no sepas qué hacer, ve y consúltale al admirable consejero, príncipe de paz, porque ese es el título que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos que quien nos diseñó tiene un plan perfecto para nuestra vida. Pero para vivir esa vida en abundancia necesito despojarme de todo aquello que he adoptado en mi vida. Yo necesito despojarme de eso. Necesito quitarlo, cortar con ello desde raíz, no a medias, porque las cosas con Dios se tienen que hacer completas. Dios es un Dios de orden y pone todo en su lugar. Y cuando tú abres esa puerta y decirle, Dios, yo en este día corto con esta maldición generacional, corto con esta enfermedad, corto con este espíritu de tristeza, este espíritu de amargura, en el nombre de Jesús, lo echo fuera de mi vida y queda cancelado. Entonces, hay que preguntarnos hoy en día, si tú no te has preguntado, ¿por qué no prospero? ¿Lo has preguntado en algún momento? Yo creo que sí, pero lo hemos querido de alguna manera evadir en algunas ocasiones o lo escondemos o hacemos que ya no nos acordamos, pero también hay cosas que el Espíritu Santo nos muestra porque no le hemos dado un registro en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos lleva a profundidad a darnos cuenta qué es aquello que necesitamos quitar, que está reteniendo la bendición que Dios tiene para nosotros, que porque yo no tengo el trabajo que tanto anhelo, porque no tengo esa familia, porque mi familia no tengo buena relación con mi padre, con mi madre, porque no tengo paz en mi corazón, inclusive, porque no puedo tener hijos. ¿Por qué soy tan adicto a la pornografía? ¿Por qué soy adicto al sexo? Hay muchas cosas que yo sé que cuestan trabajo hablarlas, pero es necesario hacer una introspección en nuestra vida y que podamos identificar de dónde proviene. A veces no sabemos cómo fue el estilo de vida de nuestros ancestros, no solamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que ha venido de generación en generación y que ha llegado en mi vida. Y yo, si el día de hoy he llegado hasta este punto y he podido conocer a Dios y que por eso estamos dando este mensaje, es necesario pedirle al Espíritu Santo que te revele todo aquello que necesitas cortar, todo aquello a quien necesitas pedirle perdón para liberarte de la amargura, a quien necesitas perdonar, quién te hizo tanto daño que necesitas cortar con ese resentimiento. Y también al momento cuando nosotros perdonamos a nuestro ofensor, a quien nos ofendió, a quien nos hirió, a quien nos abusó sexualmente, nosotros podemos liberar el espíritu de esa persona. Ahora, que estoy entrando a un tema que probablemente y tú, ¿por qué se te hace fácil decirlo? Porque yo también lo viví. Y porque yo también lo viví,
yo también tuve que hacer ese ejercicio y liberar a esas personas, a esos ofensores, y entendí que el perdón no es porque lo sientas, es por obediencia. Y tanto así que es por obediencia es para que tengas libertad, que vivas libre y que no llevas con ese equipaje o ese sobreequipaje que es innecesario porque estorba. Y créeme que a través de este ejercicio de introspección en mi vida he podido liberarme de eso y liberar a mis ofensores y poder tener una vida con un equipaje ligero. Y te lo platico por testimonio mío, que yo también tuve esos ofensores, no solamente verbales, sino de forma física, y los tuve que liberar. Pero perdonar de corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando perdonamos? Estoy entrando a esta parte porque yo creo que Dios está hablando en este momento que es necesario perdonar y que no es porque lo sientas. Hoy me amanecí y sentí perdonar. No, es por obediencia y que entendamos que es necesario liberarnos de eso, que sanemos esas heridas que hemos permitido que sigan en nuestro corazón. Necesitamos echarlo fuera. ¿Por qué? Porque eso nos produce amargura y la amargura, dice la palabra de Dios, que es como un veneno, un antídoto. ¿Qué hace un veneno? Te mata. ¿Y cómo lo hace? Lo vemos en las enfermedades de la manifestación. Fíjense a veces en las personas que tienen problemas con artritis, si ustedes empiezan a escuchar su vida, yo lo he vivido. En algunas personas que me platican su historia, veo que hay tanto resentimiento que sus articulaciones, de tanto enojo, tanto coraje que traen, sus articulaciones, todo eso de forma física se ve manifestado, todo ese enojo, toda esa carga, la tensión en sus articulaciones y empieza uno a tener falta de movilidad por la tensión y el coraje, pero a veces no lo sabemos. Obviamente esto médicamente no te lo van a decir, porque ellos estudian solamente lo que pasa en el cuerpo, lo que ya se manifestó, pero el por qué se manifestó, no, porque normalmente un médico no va a ver y no le va a preguntar el historial de su vida. Pero el médico de médicos sabe perfectamente desde dónde tiene que empezar a liberarse. Y con esto, ojo, no estoy diciendo que los médicos, que no vayan con el médico, que no vayan con el psicólogo. No. A lo que me estoy refiriendo es que todo tiene un porqué. Todo lo que tú ves manifestado físicamente tiene un porqué. El buen resultado, esa meta, esa medalla fue por tu disciplina, porque tú decidiste perseverar, porque decidiste tomar dominio propio, hacerlo en tu vida, ese dominio propio, fortalecerte en el Señor y ir adelante. Entonces, aquí estamos hablando desde cómo inician las cosas y cómo se ven manifestadas. Empieza desde lo espiritual a lo físico. Entonces, si el día de hoy no hemos prosperado, es porque necesitamos despojarnos para poder tomar esa bendición, porque no podemos tomar una bendición con cosas que estorban, porque no lo vamos a poder administrar bien esa bendición, no la vamos a poder disfrutar. Entonces, quitémonos el exceso de equipaje, dejemos de cargar con santos, con amuletos, con resentimientos u opresiones. ¿Cómo los voy a hacer? Bueno, el poder de Cristo, el poder del nombre de Jesucristo es el que viene a liberar. Y
lo mencioné anteriormente, tú puedes hacer una oración y decir, Señor, yo el día de hoy corto con esta enfermedad que viene de generación en generación. Me libero. Cancelo toda deuda. Cancelo, Señor, en el nombre de Jesús, todo resentimiento, toda amargura. Señor, delante de ti, yo perdono a mi ofensor. Decimos el nombre y libero su alma, su espíritu. En el nombre de Jesús, de corazón, Señor, yo perdono a mi ofensor y me libero y lo libero a él. Y cuando lo perdonamos verdaderamente de corazón, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos cuando perdonamos? Que ya no lo estamos trayendo a cada rato a la conversación. Y es que cuando tú me hiciste, y es que tú me hiciste, y supuestamente ya habíamos perdonado, pero si lo hacemos de esa forma, perdonar no es que vayas a olvidar, va a estar, pero a ti ya no te va a doler, ya no va a estar contigo esa herida, ese resentimiento con la persona. Ahora, otra forma de que ya perdonaste es que si vienes tu ofensor, a lo mejor te lo presentas, ya no sientes que se te retuercen los intestinos, ya no sientes enojo, coraje. Yo les puedo decir que, fíjense, hace años atrás, yo me acuerdo que yo y mi hermano teníamos una pésima relación. Recuerdo que nos subíamos en un camión, nos veíamos y como desconocidos, ni siquiera nos hablábamos, nos saludábamos. Fíjense, nunca entendí eso, pero era un coraje que nos teníamos, un coraje innecesario, era de niños, pero con el tiempo Dios sanó eso. Dios nos hizo llevar una mejor relación entre hermanos. Hoy nos abrazamos, le digo, hermano, te quiero mucho. Él también me lo dice. Y qué gratos que te lleves bien con tu hermano y puedas tener una relación que te busque para darle un consejo, que te busque para poder hablar, porque no todos los hermanos se llevan bien. No todas las familias se llevan bien. Y qué felicidad, más que otras cosas, que puedas tener esa vida en abundancia, que puedas tener una gran relación con tu familia. Y eso es parte de que decides quitarte ese exceso de equipaje. Ahora, ¿qué nos pide Dios cuando hemos recibido el Espíritu Santo? Dice en Efesios 4:30, dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Nuestra labor cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que buscar no tomar esas amarguras, esos equipajes llamado amargura, tristeza, idolatría, tanto sexual como de dioses, pasiones sexuales, ya las mencioné, personas, ¿verdad? Que las ponemos por encima de Dios. Entonces no tenemos que entristecer al Espíritu Santo, no podemos mezclar nuestra manera antigua con la santa. Fíjense que el día de hoy, bueno, cuando voy a un servicio y estoy predicando la palabra, yo he visto cómo el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo, tal cual como lo dice, resplandeciente, una luz resplandeciente. Cuando estoy cerrando mis ojos, yo veo como el Espíritu Santo se mueve. Cuando una persona de forma honesta, genuina, reconoce al Señor como su Señor y Salvador, como de forma genuina lo hace y entra el Espíritu Santo y el Señor me ha mostrado cómo viene, y no es porque me sienta superior, sino que qué grato que el Señor nos pueda mostrar es el mundo espiritual, ¿sale? Sabemos que hay maldad y está el reino de Dios, las cosas de Dios. Y todo eso todo eso puedes verlo a través de que tú dispones tu corazón,
empiezas a tener una vida en Cristo, empiezas a comprenderlas el Señor. Y no es porque seas brujo o mago, no. Es porque somos hijos de Dios. Y si entendiéramos lo que representa ser un hijo de Dios, podemos tener tantas riquezas celestiales. Y no solamente me hablo de la economía, sino el tener una gran relación con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hogar, tu trabajo, tu empresa, cualquier cosa que el Señor haya puesto en ti, que la puedas disfrutar. Y también, no solamente a la familia, sino el tiempo que pasas con Él es un deleite. Cuando decimos que escuchamos la voz del Señor no es porque estemos locos. La gente dice que estamos locos a lo mejor. Ay, dicen que escuchan al Señor. Y yo también escucho a gente que dice que habla con los muertos. Si entendieran que no son muertos, si supieran la realidad, ¿cómo vas a hablar con alguien que ya murió? Pero Dios te da revelación y te hace saber que esas personas, que las que tú crees que estás hablando con los muertos, son demonios que saben de tu vida y que tú te la crees que estás hablando con una persona que murió. Pero yo no hablo con muertos, yo hablo con un Dios que da vida y que da poder, que da la unción y que te da vida en abundancia y que puedes escuchar su voz. Pero para ello hay que tener una relación con Dios y es una decisión, es un compromiso también. A la gente no le, a veces no, ni no digo la gente, no, a veces nos cuesta trabajo el compromiso. Queremos tener el beneficio, pero sin hacer un compromiso en nuestra vida. Queremos que todo se nos dé, pero no estamos dispuestos a hacer por recibirlo, esforzarnos y perseverar. Y por ello es necesario que nos despojemos de estas cosas que estorban en nuestra vida. Necesitamos quitarlo para que el Espíritu Santo pueda obrar y todo este equipaje, liberarme de ello y cortar con ello de tajo. Desde raíz no puedo conservarlo en mi vida. Entonces, vamos a ir cerrando con esto. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso del 9 al 11. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si entendiéramos el poder que tiene el nombre de Jesús, sabemos cómo poder utilizar el nombre. Dice la palabra del Señor que en su nombre podemos atar y desatar y echaremos también fuera demonios. Entonces, el día de hoy, no sé qué hayas hecho en tu vida, que a lo mejor en algún momento te acercaste eh, a cosas ocultas, al ocultismo, cartas. Ahora está esto de del angelismo, que la gente ya le hace rituales y veo que también lo hacen en baby showers, que hacen rituales donde ponen a ángeles. O sea, los ángeles son servidores nuestros, son creación que Dios hizo. Y si entendiéramos que Dios nos puso en una posición más arriba que ellos, somos hijos, pero por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice la palabra del Señor. Hay que leer la palabra, no es por religiosidad, no te vas a hacer religioso, créemelo, porque la religión es señalar. La religión, cuando una persona es religiosa, anda poniéndose y llenándose de formalidades, anda llenándose de pensar que solamente cuando va a un templo, una iglesia, ahí puede ver la manifestación de Dios.
que no ora desde su casa porque solamente está esperando el momento a llegar al templo porque solamente cree que es un lugar sagrado, cuando este cuerpo es el primer templo que debemos de cuidar. Por eso es necesario que no mezclemos las cosas que estorban para no entristecer el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? A través de que a lo mejor yo dejo entrar un espíritu, dejo entrar, y espíritus me refiero de resentimiento, de amargura, a un demonio porque fui al que me leyeran las cartas y le di paso, porque vi pornografía, porque me metí con una persona. Si supiéramos que cuando a veces se tiene relaciones sexuales también es una manera de cómo abrirle puertas al enemigo. Y cuando no conocemos cómo la persona con la que uno se está metiendo, cómo lleva su vida, no sabe uno lo que se está metiendo en el juego. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Debemos de cuidar mucho este templo y no contristarlo. Por eso vemos la manifestación de las enfermedades. Yo sé que probablemente a veces cuando lo escuches, te vas a sacar a lo mejor un poco, si estás escuchando hasta el final este programa, te puedes quedar un poco como molesto, como incómodo. Y créeme que también cuando yo escuchaba en el pasado prédicas, mensajes, programas de parte de Dios, había cosas que me molestaban, pero entendía que por qué me molestaban era porque yo mismo las hacía, yo quería seguirlas conservando para mi vida. Y que supe hoy, que no puedo volver atrás, porque lo que ya he ganado es mucho mejor de lo que antes, de cómo vivía. Entonces, ¿qué pasa también en el proceso? Cuando estamos liberándonos de cosas, estamos siendo también disciplinados por Dios. Como Dios es un Dios de amor, va a corregirnos como hijos que somos. En Hebreos capítulo 12, del 5 al 8, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen, hijo mío, no temas a la ligera, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijos. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Qué duro. O queremos todo completo con Dios o no queremos con Dios. Con Dios no hay medias tintas, no hay más o menos. Hoy sí te quiero, mañana no te quiero. O es sí o es no. No podemos andar jugando con las cosas de Dios. O lo recibimos o no lo recibimos. Y se requiere un compromiso. Yo pongo mucho este ejemplo del inválido que Jesucristo sanó, que estaba totalmente día y noche esperanzado que este inválido estaba en un lugar donde había una fuente que cada vez que en un tiempo en específico brotaba y empezaba a salir el agua, se empezaba a mover y la demás gente corría al estanque, se metía y ellos creían que por eso iban a ser sanados. Y hubo un inválido que tenía, creo que más de 30 años así, inválido en ese lugar, con su fe, que al entrar al estanque él ya iba a poder caminar. Nunca pudo llegar a ese estanque porque la gente lo brincaba, porque la gente no le daba chance, ya que él no tenía la movilidad que las demás personas. Entonces llegó Jesucristo y le dijo, levántate, porque has sido sanado. Y el inválido se levantó. No lo dice la palabra,
Pero ¿qué pasa cuando un músculo, cuando alguna parte de nuestro cuerpo, vayamos al ejemplo de los huesos, cuando yo me quebro algún hueso, una rodilla, una mano, lo enyesan y se queda estático por un tiempo? ¿Qué pasa en el momento de la recuperación? Es doloroso porque hay que volverlo a enderezar. Y en ese proceso de quitarnos todo ese ropaje, ese lastre, ese resentimiento, amargura, falta de perdón, idolatría, ya hemos hablado y he mencionado de forma detallada cada uno de ellos, va a doler. ¿Por qué? Porque la carne quiere lo suyo, la carne quiere ese sexo que antes que el cuerpo ha estado tan acostumbrado, o ese resentimiento, esa tristeza. Nosotros cuando abrazamos eso, lo hacemos parte y el cuerpo se acostumbra a todo eso, y cuando lo va retirando, duele, es doloroso, porque te estás despojando de ello que por mucho tiempo has estado inclinado a ello, o lo has abrazado y lo has cargado y has llevado todo un equipaje detrás de ti, pero cuando lo entregas te sientes obviamente ligero, pero te estás acostumbrando, tu cuerpo se está acostumbrando. También tengo el ejemplo de, de los corredores en aquel tiempo, en los años antiguos. Ellos se quitaban la ropa y nada más se quedaban en taparrabo para llevar una carga ligera y al momento de correr poder llegar a la recta final de forma ligera, ¿verdad? Y también eh, su cuerpo se llenaban de aceite con esencias, especies, eh, para hacer este aceite, y se ungían. Y todo esto era su forma de llevar la carrera de forma ligera. Ahora eso representa en nuestra vida. El aceite es el Espíritu Santo que derrama en nosotros, que está en nosotros. El Espíritu Santo de forma simbólica derrama el aceite. Y ese taparrabo hoy lo podemos representar que llevamos una vida ligera, que ya no que decidimos despojarnos y cortar y cancelar en nuestra vida con todo aquello que estorba. Entonces, el proceso puede doler, pero es necesario que esto suceda para que nada detenga en esta carrera que todos tenemos llamada vida. Para ser más que vencedores, tenemos que aligerar nuestras cargas y mantener el aceite del Espíritu Santo. La victoria sigue porque el que va contigo es Jehová de los ejércitos. Me dio mucho gusto compartir este programa, este tema llamado Lleva un equipaje ligero. Nos vemos en un próximo episodio y seguimos con esta serie, Los tiempos de Dios. Te bendigo y nos vemos en un próximo episodio, y recuerda que eres más que vencedor.